pues nosotros como equipo número 10 de la carrera Profesorado en Matemática nos toca exponer el tema evaluación cualitativa, cuantitativa y modalidad virtual. Los integrantes somos Eric Bryan, Carlos Romero, Carlos Alexis Cisnero Gámez, Brian Noel Gómez Zelaya, Dina Yasmín Guevara Guevara, Verónica Elizabeth Morales Benavides y Hernán David Velázquez Llanes. Como primer punto tenemos lo que es la evaluación cualitativa. ¿Qué se va a entender por evaluación cualitativa? La evaluación cualitativa es aquella cuyo enfoque es mirar más la calidad del proceso educativo que en los resultados del mismo. Se valora cualitativamente los resultados del comportamiento, teniendo como base técnica para la determinación de los niveles alcanzados de un aprendizaje. También podríamos decir que es el proceso que permite analizar las características de los fenómenos a evaluar. Los antecedentes de esta evaluación se dice que la década de los 80 fue de grandes reformas en los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en América Latina y particularmente en México, las principales reformas educativas se inician una década después. Los denominadores más corrientes fueron la evaluación de la actuación, la evaluación directa o el término más genérico, la evaluación cualitativa. En la importancia tenemos que le permite al evaluador emitir un juicio, ya que da información de calidad sobre los procesos del aprendizaje. También sus resultados son la apreciación de la calidad. ¿Por qué? Porque no se mide el cuánto, sino el cómo, ya que ésta analiza y evalúa habilidades intelectuales, emocionales o de lectura. También refleja más un proceso, una historia, un comportamiento, ya que se basa en comportamientos y evidencias. Emplea preguntas sin limitaciones. Características de la evaluación cualitativa. A continuación, pues detallamos algunas características de la evaluación cualitativa. Y la primera es que la evaluación cualitativa mide los aspectos más subjetivos de la realidad. ¿Por qué? Bueno, pues sabemos que la evaluación cualitativa pues se centra en comprender la parte menos objetiva de un proceso o una experiencia. Pues la evaluación cualitativa tiene por ende esta característica. Por ejemplo, a nivel cuantitativo, una empresa de diseño gráfico puede medir cuánto han aumentado sus beneficios anuales respecto a los del periodo anterior, ¿sí? Pero a nivel cualitativo, su evaluación tendrá más que ver con aspectos como el nivel de felicidad de sus empleados de dicha empresa. También tiene que ver con la belleza de sus creaciones o el clima laboral en el que se vive. La otra característica es que la evaluación cualitativa se centra en el individuo en vez del grupo. La evaluación cualitativa, por el contrario, pues prioriza la experiencia subjetiva de una sola persona en lugar de la de un conjunto, ¿sí? La otra característica de la evaluación cualitativa es que utiliza herramientas subjetivas. Si bien es cierto, al igual que la evaluación cuantitativa, utiliza la estadística para realizar sus medidas. La cualitativa emplea herramientas como los autoinformes, las entrevistas personales o las evaluaciones subjetivas para obtener pues sus resultados. A continuación pues presentamos algunas ventajas de la evaluación cualitativa. Y la primera es que se observan los procesos actitudinales de cambio y el proceso evolutivo del estudiante. Es decir, que mediante la evaluación cualitativa, pues el docente puede observar tanto el proceso actitudinal como el proceso pues en el que el estudiante pues emplea las prácticas de acuerdo a los contenidos vistos mediante la evaluación cualitativa, y mediante pues el progreso evolutivo se da en el estudiante.
tenemos la otra la otra ventaja, y que dice que pues evita las limitaciones de las pruebas. Sí, porque sabemos que la evaluación cualitativa pues no se basa en pruebas, entonces evita todo tipo de pruebas. Pues pueden ser pruebas convencionales, porque ofrece a los estudiantes oportunidades más amplias para poder aprender. A través de esas ventajas también se desglosan algunas desventajas de la evaluación cualitativa. Y la primera es que evaluación y la investigación cualitativa pues pueden no levantarse ante el escrutinio científico, y por lo tanto no se aceptarán los resultados de la evaluación. Otra desventaja que se da mediante la evaluación cualitativa es que el tiempo para completar una evaluación cualitativa pues varía según el programa o también según el enfoque de la evaluación. A continuación, pasamos a lo que son las técnicas e instrumentos y estrategias de la evaluación cualitativa. Las técnicas, pues enlistamos las siguientes. Pueden ser técnicas de observación sistemática, pueden ser técnicas de intercambios orales con los alumnos, análisis de las producciones orales de los alumnos, y también pueden ser portafolios. Entonces, en la evaluación cualitativa pues tenemos estas técnicas ya mencionadas. Tenemos los instrumentos, y los instrumentos pues pueden ser exposiciones orales, ¿sí? Donde el estudiante pues puede exponer un tema o ya sea también un contenido, y pues mediante esto pues cualitativamente lo podríamos evaluar. También tenemos la lista de cotejos, también tenemos los registros anecdóticos, también tenemos los registros descriptivos, también tenemos el diario de clase y también tenemos la guía de observación, ¿sí? Que estos instrumentos pues nos sirven para poder llevar a cabo una evaluación cualitativa. Por último, tenemos algunas estrategias, las cuales puede ser entrevista abierta, puede ser observación y puede ser información documental. Continuando con la exposición, seguiremos hablando sobre la evaluación cuantitativa. ¿Qué es la evaluación cuantitativa? Es un método de valoración que se basa en medidas objetivas, a menudo mediante el uso de datos numéricos. Esta implica recoger datos en general a través de exámenes, y de esta forma se verifica si los datos obtenidos se acercan a los parámetros previstos como los objetivos de aprendizaje. La importancia de la evaluación cuantitativa radica en que mediante ella se permite tener validez sobre la evidencia del aprendizaje, además que se le da sentido a la función administrativa, permitiendo dar lugar a los parámetros que proporcionan las certificaciones. Cabe mencionar que tanto la evaluación cualitativa como la cuantitativa son necesarias para el proceso evaluativo. De las características de la evaluación cuantitativa tenemos: la número 1, se utiliza generalmente la evaluación sumativa o final, se obtienen resultados generalizables. Su objetivo es verificar logros y asignar calificaciones con fines administrativos. La elaboración en cuanto a forma, fondo y calidad es responsabilidad exclusiva del docente. Otra característica es que debe ser objetiva, y la otra es que debe ser continua. También podemos agregar otras características, como que los instrumentos utilizados pueden ser escritos, orales o de ejecución. Estos se derivan de objetivos específicos que permiten de planes de estudios o de programas. Y también una característica más que podemos agregar, que es unidireccional. Entre las ventajas y desventajas que tenemos, que satisface las necesidades técnico-administrativas, nos da la posibilidad de proyectar los resultados obtenidos, posibilidad de realizar análisis estadísticos avanzados y sus modelos predictores del desempeño de los estudiantes, posibilidad de comparar mediciones comparables a través del tiempo. Entre las desventajas que tenemos, que solo evalúa contenido,
puede ser usada como mecanismo de manipulación y control. Sus objetivos están alejados de la vida real y cotidiana del estudiante. No se examinan el labor del profesor, ni los métodos aplicados y tampoco los medios utilizados. Dando continuidad a lo que es a la evaluación cuantitativa, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo evaluar con la evaluación cuantitativa? Bueno, para evaluar de forma eficiente con la evaluación cuantitativa es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Tenemos tres, que son, número 1, objetividad, 2, criterios, 3, objetivos. La objetividad a la hora de evaluar es uno de los elementos más esenciales, ya que se procura que la evaluación sea justa en cuanto a las ponderaciones se refiere y de cada una de las partes que esta comprende, ¿verdad? Y luego, para la evaluación también es muy importante considerar lo que son los criterios, ya que además de esto deben estar acorde al contenido y al tipo de evaluación que se está realizando. Y también tenemos que tener en cuenta lo que son los objetivos, ya que son algo muy indispensable que tienen que estar presentes, porque la función se elabora en función de los objetivos que se han elaborado anteriormente. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que son las técnicas e instrumentos que se utilizan en la evaluación cuantitativa. Tenemos como número 1 la evaluación de la entrevista o entrevistas y cuestionarios. En este método, el que es evaluado tiene que responder a un diálogo 1 a 1, aunque también puede darse en el formato de entrevistas grupales con el que se está examinando. Luego tenemos como número 2 las exposiciones. Estas son una fuente de evaluación muy importante, ya que a través de ellas nos permite evaluar varios aspectos como el nivel de investigación que está tenido, la fluidez verbal que se tenga también, la inteligencia interpersonal y la kinestesia, el trabajo en grupo, la expresión corporal, etc. Y por último tenemos las pruebas escritas o de respuesta abierta. En este tipo de pruebas el alumno puede expresar por escrito una serie de contenidos referidos a un conjunto de preguntas o textos a comentar. Pasamos a lo que es a la parte número 3, la evaluación virtual. La definición de lo que es la evaluación virtual, pues la evaluación virtual es un proceso de carácter sistémico, flexible y adaptado a las exigencias de las TIC dentro de la educación, ¿verdad? Esto significa que la evaluación virtual pues es aquella que se realiza utilizando lo que son las TIC, ¿verdad? Utilizando dispositivos electrónicos o ya sea que se hagan videollamadas, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos lo que es una ventaja y una desventaja de aplicar la evaluación virtual. Una desventaja es que la evaluación de manera virtual o a distancia suele ser la de fiabilidad, dado que se puede inducir el plagio. Por ejemplo, obviamente cuando el profesor no está presente, este tipo de habilidad se presta para que el alumno pueda copiar, ¿verdad? Tiene la facilidad de copiar o tener apuntes a la mano. Y bueno, las ventajas que esta tiene son bastantes, ¿verdad? Número 1, tenemos que incentiva el desarrollo de destrezas importantes en los entornos actuales, reduce tiempos y costos al facilitar el uso de técnicas para evaluar grupos numerosos. Bueno, en este caso es una gran ventaja porque el profesor se ahorra tiempo, por ejemplo, en estar elaborando exámenes escritos y calificando también, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos lo que es lo siguiente, que ofrece mayores oportunidades para practicar los conocimientos y destrezas adquiridos. Y luego posibilita el desarrollo de nuevas formas de evaluación y su integración con actividades en el aprendizaje. Continuamos con lo que es la parte 3, la evaluación virtual. Partimos empezando con lo que son las particularidades que tiene la evaluación virtual. Tanto en la modalidad presencial como en la virtual es posible enumerar algunos principios fundamentales de la evaluación de aprendizaje. En este caso, como grupo tomamos a bien que fueron 4 características principales que puede tener una evaluación virtual. En primer lugar tenemos la confiabilidad. Toda evaluación requiere de una medición confiable, es decir, que cada vez que se aplique el instrumento, la medición tiene que repetirse en cada ocasión en que se apliquen dichos instrumentos. Por ejemplo, dentro de una evaluación o una actividad X, cuando se mide dicha actividad, se tienen que utilizar lo que son los instrumentos que se han construido para dicha actividad por parte del docente. Y pues claramente nosotros como docentes o el docente, ¿qué es lo que espera? Pues claramente espera que lo que son los resultados o la medición que va a obtener pues sean similares o cercanas a lo que es el valor que se obtendrá en cada una de las aplicaciones de dichos instrumentos.
Los instrumentos asumen en este sentido un rol fundamental, ya que deberán lo que es reflejar fielmente el aprendizaje construido por parte del estudiante. En los entornos virtuales, claramente, el estudiante tiene que conocerse por medio de sus actividades y por el desarrollo de las consignas dadas a través de los instrumentos. En otras palabras, la confiabilidad contribuye a la validez de la prueba u actividad evaluada. Y pues claramente, eliminando lo que es la objetividad de lo que es el docente, podemos decir que la falta de confiabilidad proviene de lo que son los instrumentos de medición. Por tanto, esto afecta lo que es su validez. Y pues claramente aquí entramos a lo que es la segunda característica, que es la validez. Ahora bien, esta es una característica que encuentra dado por una medición de aquello que se pretende medir. En este sentido, los instrumentos que se van a utilizar tienen que respetar esta característica o este principio para poder realizar lo que es una evaluación. Dice anteriormente, si hay confiabilidad, hay validez, y si no hay confiabilidad, no hay validez. Pero como lo que son las evaluaciones virtuales tienen como característica pues muy significativa lo que es la confiabilidad, que da confianza a la hora de evaluar de manera numérica, pues claramente va a haber validez. Ahora tenemos lo que es la objetividad. Este aspecto claramente ha sido por ejemplo, un objeto de muchas discusiones didácticas, y pues claramente se puede preguntar por qué. Pero esta objetividad es una característica de la evaluación virtual, ya que hace referencia a la necesidad de evitar prejuicios, favoritismo, o también lo que es, por ejemplo, digamos, hay una evaluación y pues el docente no tiene que tener como que esa preferencia en X o Y alumno y pues lo califica por preferencia. En cambio, en estas evaluaciones virtuales, la particularidad principal, podría decirse, es que toma bien lo que es la diversidad, o sea, todos se toman por igual y pues establecen lo que son los criterios de evaluación y acreditación como deben de ser. Y en el cuarto tenemos lo que es la autenticidad. Los recursos que se pueden utilizar en lo que son los entornos virtuales, claramente, esta característica da lo que son las propuestas medidas por lo que son la tecnología, o sea, facilitan el desarrollo y la creación de simulaciones, y ya sea en lo que son entornos propicios para este tipo de actividades o las que proporcionen lo que son el docente. En este principio se relaciona con los contenidos de la evaluación con la realidad práctica de los estudiantes. Ahora bien, vamos a empezar vamos a seguir lo que es con el rol del docente. El principal rol que nosotros tomamos a bien es el docente tiene el compromiso y la responsabilidad de guiar el proceso de aprendizaje. Cabe destacar en este punto que el docente, obviamente fuera de lo que es la modalidad presencial, en este caso modalidad virtual, no sale de su papel como lo es en presencial. Claramente, este va a ser responsable de velar y lo que guiar el aprendizaje que el estudiante tiene o va obteniendo a medida que va pasando el tiempo en su proceso de aprendizaje. Es decir, el docente no se tiene que apegar o no tiene que tener esa confianza plena en lo que son los instrumentos virtuales que va a utilizar, sino que tiene que atribuir a lo que es guiar al estudiante a través de los instrumentos que éste tiene que optar para que facilite en gran parte lo que es su proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo punto tenemos lo que es facilitador. El docente tiene que ser un facilitador en la práctica de los estudiantes para que sean sujetos activos y constructores de sus propios saberes. El docente tiene un compromiso grande a la vez porque los estudiantes tienen que tener ese compromiso. El docente tiene que facilitar ese compromiso para que el estudiante pueda lo que es llevar muy bien su rol que le toca dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es poder tener también construir su propio aprendizaje a través de la información que se le proporciona. En tercer lugar tenemos lo que es poseer una comunicación fluida basada en diferentes estrategias virtuales. En este punto cabe destacar que el docente tiene que tener lo que es una comunicación muy fluida basada en las estrategias como por ejemplo foros de consulta, mensajes mediante la plataforma, mensajes por WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas, en fin, etcétera. O sea que el docente esto le va a permitir
permanentemente estar disponible para responder lo más inmediato posible, con el objetivo de potenciar lo que es el proceso de enseñanza y el aprendizaje que el estudiante posee. Y pues claramente esto va a estimular la atención, que aunque claramente virtual, pueda sentirse que es presencial. Ahora tomamos a bien el siguiente aspecto, que son las técnicas y recursos que se tienen que tener para evaluar de manera virtual. Con lo que es el desarrollo de las TIC se han puesto en práctica nuevas formas de evaluar, y varios son los instrumentos que contribuyen a mejorar este proceso. Nosotros tomamos a bien lo que fueron estos principales instrumentos que podemos utilizar de manera virtual. Lo que es la prueba objetiva, claramente nosotros, lo que tiene la ventaja es, se da lo que es la posibilidad de su calificación de forma automatizada para lo que es el docente, y es posible lo que es establecer un banco, por ejemplo, de datos o una información dada de este tipo de pruebas fácilmente. Tenemos lo que es el otro, que son las pruebas intercaladas. Estas claramente se realizan a lo largo de una clase en enseñanza tradicional y también a lo largo del desarrollo de los módulos, o ya sean clases claramente, de una educación virtual. En este caso, en educación virtual, pues estas preguntas intercaladas están planeadas especialmente para este tipo de modalidad que tiene un propósito especial. Ahora, las pruebas adaptivas y autoadaptadas. En primer lugar, las pruebas adaptivas, estas se dan de manera individual, según el nivel de conocimiento y habilidad que haya alcanzado lo que es el estudiante. Tenemos lo que es la segunda, las autoadaptadas. Las pruebas autoadaptadas, pues estas son las que el estudiante elige el nivel de dificultad de cada una de las preguntas que se le plantea, y pues claramente ambas pruebas son objetivas. Tenemos lo que son los portafolios, que ayuda, o mejor dicho, refleja todo el proceso de aprendizaje que el estudiante ha recopilado, y en este caso serían lo que son evidencias que se están obteniendo a través de un cuaderno, o de un cuaderno claramente en línea, ¿verdad? Y pues aquí se va viendo lo que es el aprendizaje o el avance que lleva el estudiante. Y tenemos lo que son las rúbricas, claramente permite lo que gestionar y sistematizar el proceso evaluativo, y pues lo que facilita la descripción de criterios a seguir para valorar el trabajo realizado por parte de los estudiantes. Tenemos otras que son los foros, pues claramente lo conocemos como uno de los instrumentos que se utilizan para poder lo que es dar a conocer una información. Puede darse también lo que es un debate, una concentración, consenso, ideas, etc. Y pues esto creo que ha sido lo único, y pues prácticamente con esto me quedo yo. Bueno, a continuación se presentará el análisis que como equipo se ha elaborado sobre el cómo evaluar en esta nueva realidad educativa en nuestra especialidad. Es decir, estamos en una realidad completamente diferente, ¿no?, a la de hace 2 años, y por lo tanto han existido, ¿no?, o se han dado muchos cambios a nivel educativo, ¿no?, y justamente influyendo también en las formas de evaluar. Entonces, a continuación profundizaremos en ello. Por la naturaleza de la especialidad, es decir, de la matemática, tanto los instrumentos a utilizar como la forma misma en que se evalúa es muy diferente a la de otras áreas. Es decir, en matemática difícilmente se va a evaluar una definición, un concepto así tal cual, de forma directa, sino más bien, si se quiere evaluar algo teórico, es mediante la resolución de ejercicios y de problemas que se puede verificar si se ha adquirido el conocimiento sobre algunos conceptos o partes teóricas. Entonces, sobre los instrumentos, en este caso, ya refiriéndonos a cómo evaluar en esta nueva realidad, tenemos que mediante los exámenes directamente. Aquí lo podemos desglosar de dos maneras: en línea y mediante el envío de archivos digitales. Así hemos denominado esta segunda forma. La primera tiene que ver con los exámenes completamente en línea, es decir, donde se realizan mediante una plataforma virtual y ahí se está durante todo el tiempo.
destinados para la evaluación se están resolviendo los ejercicios y compartiendo las soluciones en algún espacio asignado. Mediante envío de archivos digitales hace referencia a que el docente envía el examen en algún formato, PDF, Word, cualquier formato, lo envía y los estudiantes en el tiempo indicado lo resuelven y posteriormente comparten la solución de igual manera mediante un archivo y mediante algún espacio determinado, una forma para enviarlo. Algunas desventajas y ventajas que tiene la prueba estrictamente en línea son las siguientes. Como ventaja, facilita el proceso de calificación. Esto porque generalmente la plataforma lo hace de forma automática y el docente en este caso le ayuda, ¿no? Porque se ahorra el proceso de estarlos calificando porque ya él anteriormente ha colocado las respuestas que son correctas. La otra es que el estudiante conoce su nota instantáneamente. Tiene la opción de poder conocer nota de forma instantánea en caso de que el docente lo permita, pero si no, tiene seguridad de que ya está, si lo realizó, ya tiene su nota correspondiente. La solución se guarda automáticamente. Generalmente esto es cuestión de configuración y por ello es importante a veces también, o más bien es indispensable, procurar utilizar una plataforma que no sea bastante estable para garantizar que los estudiantes no tengan muchos problemas o no tengan dificultades para desarrollar las evaluaciones. Como desventaja, se presta para realizar acciones indebidas. Consideramos que esta forma de evaluar se presta un poco más para que hayan fraude, aunque el docente tiene a su disposición diferentes estrategias como el elaborar diferentes claves para evitar esa situación. Requiere una conexión a internet constante, es decir, que durante todo el tiempo de la prueba es una desventaja también. Debe estar conectado a internet, depende de la estabilidad del internet. Si el internet falla, si la conexión le falla, entonces puede perder el intento que está realizando. La otra es que es más compleja de elaborar. Eso sí, al docente es más fácil calificarlo, pero para elaborarlo tiende a ser un poco más complejo porque sobre todo en matemática, por la simbología y por otras cuestiones, pues tiende a ser un poco más complejo que en otras áreas, ¿no? Sobre las pruebas realizables mediante el envío de archivos digitales, como ventaja es que es fácil de elaborar, es decir, el docente lo puede hacer en un editor de texto o de hecho lo puede hacer manuscrito, compartirlo a estudiantes y no hay ningún inconveniente. Es más práctico para el estudiante porque él distribuye su tiempo en función de la dificultad que tenga la evaluación y está menos estresado por factores externos como la conexión a internet u otras cosas durante todo el tiempo de la elaboración de la prueba. Se pueden designar diferentes medios para enviar la evaluación. Esta es otra ventaja, que si ocurre algún problema se pueden designar un medio alterno para que puedan compartir la solución, y esta es una ventaja, ¿no?, con respecto al que vimos anteriormente. Como desventaja es que el proceso de calificación es más tedioso, es decir, al docente se le dificulta más calificarlo. Primeramente, los archivos digitales le implicarán estar mucho tiempo frente al ordenador, lo cual no puede ser agradable para su salud, y el proceso de calificación también sería un poco más largo, ¿no? Y claro, tedioso, tal como dice ahí. Entonces, en conclusión, podemos decir que en todos estos temas que hemos tratado, ¿no?, últimamente sobre la realidad, sobre lo actual, podemos decir que esta segunda forma es la más conveniente para la especialidad de matemática. Consideramos es la más apropiada para garantizar un proceso de evaluación un poco más práctico. Sin embargo, en otras áreas puede ser mejor lo que describimos anteriormente. Y ya en general, sobre todos los temas que hemos tratado, tratamos sobre la evaluación cualitativa, cuantitativa, sus características, ventajas, desventajas, sobre la evaluación virtual, y en este último sobre el análisis que como equipo se elaboró sobre la evaluación en esta nueva realidad educativa en nuestra especialidad.
es que eso sería todo. Consideramos que es muy importante para nuestra formación todo lo tratado, porque nos da mayores herramientas, ¿no? O más conocimiento, nos brinda más conocimiento sobre la realidad, sobre lo que haremos en un futuro como docentes, y por lo tanto aporta mucho a nuestra formación. Muchas gracias.